Es una bendición poder estar el día de hoy y poder compartir lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Es importante estar en la casa de Dios. Como decirles, los pastores, el pastor Luis y la pastora Marina están de vacaciones y ya llegaron en la madrugada de hoy día, han llegado y ahí están ya con la familia donde están, ¿no? Estamos orando para que Dios siga guardando la vida de nuestros pastores. Amén. Y para nosotros como pastores también es un privilegio poder estar y compartir la palabra de Dios, ¿no? Y lo que Dios tiene preparado para nosotros el día de hoy, ¿no? Estamos viendo esta serie de perseverantes, ¿no? Y el tema que nos toca hoy día es el proceso de aprendizaje, ¿no? ¿Cuántos de nosotros estamos en este proceso de aprendizaje, en este proceso de aprender cada día más de Dios, ¿no? Creo que todos los que estamos en este lugar estamos en este proceso de aprender, ¿no? De aprender lo bueno, hermanos, ¿ah? Ojo, no hay que aprender lo malo. Muchas gracias, hermano. Pero antes de avanzar, vamos a ver qué significa la palabra perseverante, ¿no? ¿Qué es lo que significa la palabra perseverante? Es una persona constante, tenaz, firme, insistente, empeñoso, obstinado, ¿no? En nuestras palabras, un terco, ¿no? Un fastidioso que siempre quiere más y más de Dios, ¿no? Pero ¿qué nos dice la Biblia? Esto nos dice el diccionario, pero ¿qué nos dice la Biblia acerca de perseverar? ¿No? Vamos a Hebreos 10:36. Hebreos 10:36 nos dice, perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que ha prometido. ¿Cuál es? Para perseverar, para hacer la voluntad de Dios. No hacer mi voluntad, sino la voluntad de Dios. Otro texto en Apocalipsis 14:12 nos dice, en esto consiste la perseverancia de los creyentes, los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles a Jesús. Por eso, para nosotros llegar a ser perseverantes en la vida cristiana, hay este proceso de aprendizaje, ¿no? No es que yo estoy acá y ya lo sé todo, no, sino que es un proceso de aprendizaje, ¿no? Así como todos nosotros vamos o hemos ido al colegio, primaria, secundaria, universidad y algunos profesionales y todo, es un proceso de aprendizaje. No de la noche a la mañana un niño aprende todo, sino que es un proceso de aprendizaje. La pregunta sería, ¿en qué nivel estamos de aprendizaje? Si estamos en nido, estamos en jardín, estamos en primaria, estamos en secundaria o estamos ya en la universidad, ¿no? Cada uno de ustedes sabe en qué nivel de aprendizaje está en este tiempo, ¿no? Porque los que venimos a la IBE Callao, los que venimos a la escuela, al discipulado y a todo lo que emprende la IBE Callao, es un proceso también de aprendizaje. Por eso, dile al que está a tu costado, oye, ¿en qué nivel estás de aprendizaje? Y mire la cara, pero dile, ¿en qué nivel de aprendizaje estás? ¿No? Vamos al principio, ¿no? Nuestra madurez espiritual termina el día en que termina nuestra vida. O sea, ¿cuándo termina nuestro aprendizaje? ¿No? ¿Cuándo termina nuestra madurez espiritual? Cuando estemos 3 metros bajo tierra, ahí acaba nuestra madurez espiritual y ahí acaba también nuestro crecimiento espiritual. Porque en esta vida, hermanos, nunca dejamos de aprender. Siempre, cada día se aprende algo nuevo, ¿no? Tanto en la vida cotidiana que tenemos como en la vida espiritual. Pero hay un pasaje de la Biblia, en 2 de Timoteo 4, versículos 7 y 8, nos dice, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he permanecido fiel, ojo a eso, ahora me espera el premio, la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará, ¿no? Esta palabra permanecido fiel, ¿no? El fiel no es que yo venga a la iglesia, ¿no? Esté en mi discipulado, esté
en mi escuela, sea líder de hogar. No es eso. El permanecer fiel es en toda circunstancia, en las buenas, en las malas, en las peores circunstancias. Nuestra fidelidad a Dios tiene que seguir siendo perseverante. Y eso es lo que debemos alcanzar. Un perseverante alcanza esto de acá, que en medio de los problemas, ¿no?, seguimos siendo fieles, ¿no? Y como decía antes, nunca dejamos de aprender, ¿no? Siempre estamos en constante aprendizaje. Pero este pasaje de la Biblia lo escribió el apóstol Pablo y habla como, ya todos conocemos a Pablo, ¿no? El apóstol Pablo, una de las personas más, digamos, preparadas en aquellos tiempos, ¿no? Un hombre con bastante conocimiento, entrenado por este judío, uno de los mejores judíos en aquellos tiempos, Gamaliel, ¿no?, que fue entrenado por él, ¿no? Y tenía, ojo con esta palabra, mucho conocimiento, ¿no? Pablo sabía la Biblia al revés y al derecho y todo lo demás porque este judío, Gamaliel, le había enseñado y todo lo demás, ¿no? Pero tenía un mal concepto Pablo acerca del Mesías. Ellos esperaban a este Mesías guerrero, que venga a pelear, que esté ahí al frente de batalla, digámoslo así, ¿no? Por eso Pablo tenía este conocimiento errado, por eso es que comenzó y era un perseguidor de cristianos, asesino de cristianos y todo esto. ¿Por qué? Porque tenía un conocimiento errado de lo que era el Mesías, ¿no? Pero cuando tuvo este encuentro con Jesús y cambió todo, ¿no? Y la Biblia nos habla ahí donde que Pablo, cuando tuvo este encuentro y ese destello de luz, la Biblia nos habla que se quedó ciego, ¿no? Y Jesús le dice, Pablo, ¿por qué me persigues? ¿No? Jesús le dice, Pablo, ¿por qué me persigues? ¿No? Y bueno, sigue ahí y en esta parte Pablo se queda, la Biblia nos habla que se queda tres días sin poder ver, ¿no? Y los otros días tampoco no comió y había uno de los discípulos de Jesús que estaba ahí, ¿no? Ananías, y esto es importante, ¿no? Obedecer y escuchar la voz de Dios es súper importante en una persona que tiene que perseverar, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué hubiera pasado si este discípulo de Ananías le decía, no obedecía lo que Dios le dijo? En la Biblia nos dice que Dios habló a Ananías, le dio la dirección de la casa, le dijo, ve y busca a tal persona, ora por él y bautízalo en el Espíritu. No dice la Biblia. Y Ananías escuchó la voz de Dios y obedeció. Buscó la dirección, preguntó por Saulo, porque en ese tiempo todavía no se llama Pablo, le impuso manos y fue bautizado en el Espíritu, ¿no? Dice que la Biblia se le cayeron como 2 escamas de los ojos a Pablo y Pablo, ¡pum!, se le abrió el conocimiento verdadero, ¿no? Por eso que de ahí Pablo ya se vuelve apóstol y comienza a fundar iglesias y todo lo demás, ¿no? Por eso yo le decía, atentos a esta palabra de conocimiento, ¿no? Muchos podemos tener conocimiento mucho de la Biblia, de la palabra y todo lo que pueda haber, ¿no?, de la vida cristiana, ¿no? Pero muchos de nosotros tenemos este conocimiento errado. Un conocimiento errado, por ejemplo, es hacer las cosas a nuestra manera, a como yo quiero hacerlo en iglesia. Y no es así. Eso es un estancamiento para seguir perseverando en la vida cristiana, ¿no? Y esto es lo que hacía Pablo. O sea, Pablo tenía este conocimiento errado y estaba haciendo mal las cosas. Pero cuando se le abrió el conocimiento, comenzó a hacer buenas y grandes cosas para Dios, ¿no? Muchos de nosotros, yo me preguntaba esto y decía, ¿algún día llegaremos a alcanzar esta madurez espiritual que todos anhelamos? Algún día, eso depende mucho de nosotros, ¿no? Pero hay un principio que nos dice la Biblia, en Proverbios 1:7 nos dice, el temor del Señor es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina.
¿no? Entonces, ¿cuál es el temor? El principio del conocimiento, ¿no? Yo preguntaría, ¿cuántos necios hay en este lugar? Acá no hay. En el primer culto han habido varios, como dice el pastor, ¿no? Pero en este culto no, acá todos somos sabios y gente que hace las cosas bien. ¿Amén? Con esos tres se van a ir al cielo. Por eso debemos ser perseverantes, ¿no? O sea, yo digo, todos sabemos qué es bueno y qué es malo, ¿sí o no? Ya, y yo preguntaría, ¿por qué siempre hacemos lo malo? Si sabemos que está mal, ¿no? ¿Por qué lo hacemos? ¿No? Por ejemplo, los esposos y las esposas, ¿por qué renegamos con las esposas o los esposos? Si sabemos que está mal. ¿Ah? Los hijos, ¿por qué hacen renegar a los padres? ¿Ah? O sea, hay muchas cosas que sabemos que está mal, pero a pesar de eso lo hacemos, ¿no? ¿Qué nos dice la Biblia? Que somos necios, ¿no? Por eso, en esta etapa de mi vida, desde el año pasado, y lo comenté en el primer culto, el año pasado yo estaba con mi papá, y siempre ahora salimos mucho más con él, ¿no? Y me dice, vamos a comprar esto, vamos a ver aquello, vamos a lo otro, y ahí aprovechando y conversando con él, ¿no? Y un día estaba hablando con él y agarra y me mete un puñete así en el hombro, pues, ¡pam! ¿Cuándo vas a comenzar a crecer espiritualmente? ¿Cuándo vas a ser consciente en prepararte para tu mensaje? Me decía, ¿no? Y yo conscientemente me preparaba, pero no era una preparación como debía ser, ¿no? Pero en este tiempo del año pasado ahora, en el culto de adolescentes, en los jóvenes ahora que también estoy a cargo, me estoy preparando mucho más, ¿no? Conscientemente. Entonces, yo en mi vida personal, para hacer este mensaje, por ejemplo, el pastor nos da el tema y yo me paso una semana entera estudiando, de rato en rato, mirando, haciendo algunas cosas, ¿no? No es que de la noche a la mañana se hace esto, no, sino que es una preparación, ¿no? Entonces, la preparación que debemos tener nosotros para ser perseverantes es constante, ¿no? Y le seguía contando esto, ¿no? Y el pastor me agarró y me dijo esto, y porque ya tú tienes que estar en otro nivel, tú tienes que... Y me hizo pensar eso ahí, ¿no? Y yo oraba y le decía a Dios, ¿tú crees que yo me estoy preparando bien? ¿Y qué quieren ustedes? No escuché la voz de Dios. Dios no me decía nada. Entonces yo asumí que dije, no, esto no me estoy preparando bien, ¿no? Entonces comencé a leer más libros, a leer la palabra, a prepararme mucho más, ¿no? Y eso es, ¿no? Y para una persona que no le gusta leer, como en mi caso, que no, en el tiempo de colegio no he sido uno de los mejores estudiantes, ¿no? Pero ahora me doy cuenta de que si uno dispone su corazón a prepararse, sí lo puede hacer. Con todos los cosas que tenemos que hacer en casa, trabajar, estudiar, ¿no? Las amas de casa y muchas cosas más, sí se puede. Es tema solamente de organizarse y tener esta disposición de querer crecer cada día más. ¿Nos cuesta? Sí, nos cuesta, pero veremos el galardón, no ahora, no acá en la tierra, sino cuando venga Cristo y estemos ahí y Dios nos diga, mira, te ganaste el galardón porque hiciste bien las cosas, ¿no? No busquemos el reconocimiento de los pastores, de mi líder, no, sino buscar el reconocimiento de Dios, que nos apruebe que sí somos perseverantes. ¿Amén, hermanos? Seguimos avanzando. Hay un desarrollo natural, ¿no? Es el nuevo nacimiento, es el inicio de una nueva etapa de vida, donde lo normal es ir desarrollando en madurez espiritual, hasta llegar a la plena madurez marcada por la sabiduría que da el conocimiento y la experiencia, ¿no? Y hay un pasaje de la Biblia, Colosenses 1, 9 y 10, ¿no? Versículo 10 nos dice, entonces, la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor, y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. ¿No? ¿Cuándo daremos buenos frutos?
No cuando me convierto y vengo al Cristo, no, o cuando vengo a mi discipulado, mi escuela o a mi culto, no, sino iremos creciendo cuando conozcamos más a Dios. Más y más, dice la palabra, ¿no? Entonces, esto no es que de la noche a la mañana ya soy estoy madurez espiritual, no. Cuando nace un bebé, el bebé no camina ni bien nace, ¿no? Hay un proceso que tiene que esperar, ¿no? Hay niños que caminan a los 10 meses, 9, 11, un año, algunos que les tarda un poco más, ¿no? Ustedes, y lo dije en el primer culto, ustedes, las que han sido madres, ¿hasta qué edad se le debe amamantar a un niño? No, la leche materna. ¿Hasta qué edad se le puede amamantar? A ver. 5. ¿No? Normalmente en este tiempo, ¿hasta qué edad amamantan a los niños? A los 6 meses ya le están dando su papilla, ¿no? Cosas que no se le debe dar a un niño. Bíblicamente, al niño se le debe amamantar hasta los 3 años. Los judíos amamantan a sus hijos hasta los 3 años, porque es la mejor, la mejor comida que puede tener un bebé, ¿no? Hasta los 3 años amamantan los judíos a sus hijos, ¿no? Entonces, este proceso no es que un niño nace y ya corre, camina, no, es el proceso que va creciendo y va experimentando las cosas que va la vida. Así es en nuestro nuevo nacimiento. Nuestro nuevo nacimiento es un proceso. Nacemos de nuevo, venimos a la iglesia, nos convertimos y vamos aprendiendo. Vamos tomando leche materna al inicio, ¿no? Y cada vez a todos nos habrá pasado que cuando vemos nuestros primeros inicios en iglesia como cristianos, todo queremos hacer. Queremos estar acá, queremos estar en todos los cultos, queremos servir en esta área, queremos hacer lo otro, ¿no? Pero va pasando el tiempo y en lugar de crecer y perseverar, se nos disminuyen las fuerzas de querer seguir viniendo a la iglesia. Antes veníamos a los 3 cultos. No, y ahora ya voy solamente a uno nomás, ¿no? Cada culto es diferente. Cada culto hay una palabra diferente para ustedes, hermanos. Por eso, cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor, empieza nuestro crecimiento espiritual. Y es el proceso que les decía, ¿no? Primera de Pedro 2:2 nos dice, como recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura, para que crezcan de una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo, ¿no? ¿Dónde encontramos el conocimiento? En la Biblia, en la palabra de Dios. ¿Cuántos no hemos comprado nuestro TCP del mes de marzo? Todos han comprado. Amén. Bendecidos sean, ¿no? Entonces, el conocimiento no lo encontramos escuchando prédicas, escuchando canciones, viniendo a la iglesia. No, sí es parte, pero el conocimiento lo encontramos en la palabra de Dios, que es la Biblia, ¿no? Ahí encontramos el conocimiento, porque ahí está escrito todo lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Y vuelvo a decir, ¿no? Todos sabemos qué es malo y qué es bueno, pero si sabemos, ¿por qué hacemos lo malo? ¿No? Es una pregunta que usted se debe responder. Los bebés son vistos por los papás, ¿no? En este caso, bebés espirituales son vistos por los líderes y los pastores, ¿no? Muchos tenemos muchos años en iglesia, ¿no? Como cristianos y creyentes, pero todavía seguimos siendo bebés espirituales. ¿Por qué? Porque nos acomodamos a nuestro estilo de vida, ¿no? A nuestra manera, a nuestro modo, ¿no? Acomodamos nuestro tiempo en iglesia. Bueno, yo quiero hacer esto solamente en iglesia y punto. Eso no hace un perseverante. Eso hace solamente un bebé espiritual, ¿no? La iglesia, en la IBE Callao, estamos llamados todos a servir. Todos a servir. Por eso, muchos que somos bebés espirituales, acomodamos nuestra manera de ver las cosas
dentro de la iglesia, ¿no? Y eso afecta a nuestro crecimiento espiritual. ¿Qué más afecta a nuestro crecimiento espiritual o en este desarrollo que tenemos, ¿no? Las cosas que... Perdón un ratito, se fue para... Acá está. ¿Qué afecta a nuestro crecimiento espiritual? Es el orgullo, los pensamientos negativos o cualquier pensamiento, el chisme, la hipocresía, la rivalidad entre hermanos y todo lo demás, ¿no? Hay cosas que detienen nuestro crecimiento espiritual, ¿no? ¿Cuántos saben que el chisme es pecado? Amén, ¿no? Todos sabemos, ¿no? ¿Cuántos saben que la hipocresía es pecado? Le saludan al pastor riéndose, pero después están hablando del pastor mal, ¿no? Entonces sabemos que es malo, ¿no? Y eso es una traba para nuestro crecimiento espiritual. Pero Hebreos 12:15 nos dice, cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Esto es importante, ¿no? O sea, uno puede vivir a tener cosas en su corazón y todo lo demás, ¿no? Por eso la canción que cantaban antes los muchachos era de escudriñar qué hay en nuestro corazón, ¿no? Entonces, no es cuestión de que yo viva amargado o viva resentido, sino lo que contamino a los demás. O sea, yo no tengo mi traba espiritual, no quiero crecer porque soy un renegón, en mi caso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Contamino a los demás, ¿no? Entonces, por eso hay que ver qué es lo que hay en nuestro corazón. Y una de las cosas para llegar a tener esta madurez espiritual es ser intencionales, ¿no? Hacer todo con intención, ¿no? Ahora, yo le digo, ¿por qué hacer con intención las cosas? Porque es su propio beneficio, para uno, no para otro, ¿no? Porque ustedes van a ser, cuando hagan las cosas intencionales, llegarán a ser más sabios, ¿no? Van a tener más conocimiento de la palabra de Dios, ¿no? Y van a tener más sabiduría, ¿no? Y eso le dará muchas ganas a la gente que nos rodea a seguir nuestro ejemplo, ¿no? Y ahí podemos ver este desarrollo espiritual de Pablo, ¿no? Cómo de la noche a la mañana él cambió todo, ¿no? Por seguir a Jesús, ¿no? Por hacer las cosas bien, porque tenía un conocimiento errado, como decía, ¿no? Entonces, cuando él cambió su forma de pensar, cambió ese conocimiento, él dijo en la Biblia, escribió que todo lo que yo tengo lo estimo como basura, o sea, como pérdida. Todo lo que él tenía no le valía nada hasta llegar al conocimiento pleno de Jesús, lo dijo Pablo, ¿no? Entonces, esto es parte de nuestro desarrollo, ¿no? Por eso debemos ser esa generación como Pablo, ¿no? Que Pablo dejó todo por seguir a Jesús. Ya no digo, hermanos, dejen todo, pues no, hay cosas que hacer, el trabajo, estudios, hay que hacerlo, ¿no? Justo ayer yo hablaba, enseñé también en Pachacute, en el aniversario de los adolescentes de Luz y Sal, y hablaba sobre que tenemos nuestro Dios creador, ¿no? Y así como es el Dios creador del universo, Él es sustentador también del universo. Y es el sustentador de nosotros, es nuestro proveedor. Entonces, no podemos dudar de la provisión que viene de Dios. Entonces, tenemos que confiar en Dios. Amén. Una situación anómala. Anómala es algo anormal, fuera de lo común, ¿no? Hebreos 5:11 nos dice, mira, el título de la Biblia dice, el llamado al crecimiento espiritual. Nos gustaría decir mucho más sobre este tema, pero es difícil de explicar, sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan. Vamos a leer hasta el 14, ¿ya? El versículo 2 dice, no hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros, en cambio, necesita que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios.
Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Versículo 13. Pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. Versículo 14. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Versículo 14, ¿no? La comida sólida es para los que son maduros, los que a fuerza, miren, de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo, ¿no? Hay una frase que dice, la práctica hacia el maestro, ¿no? Hace muchos años atrás, cuando estaba a cargo del sonido, el hermano, un amigo que conocemos muchos años, David Chávez, yo le digo, David, estudié un tiempo en Alegro esto de sonido y todo lo demás, me dice, ¿no? Y él me dijo, ya Cholo, yo no te recomiendo que estudies, sí me recomiendo que estudies, pero ¿sabes qué? La práctica hace al maestro. Tú practica en iglesia y cada día vas a mejorar, ¿no? Y es así, ¿no? La práctica es al maestro. Entonces tenemos que nosotros leer y practicar lo que aprendemos y lo que leemos, ¿no? Por eso la capacidad espiritual o la madurez espiritual nos da la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, ¿no? Por eso debemos entrenar nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestros sentidos, nuestra conciencia para distinguir entre lo bueno y lo malo, ¿no? En la mañana decía, ¿no? Una de las cosas, ¿no? Tenemos la capacidad de disfrutar ricos manjares, ¿no? ¿A cuántos han tomado desayuno hoy día o todavía no toman desayuno? ¿Cuántos no han tomado desayuno? Levanten su mano. No han tomado desayuno, ya no han tomado. ¿No les gustaría comer un pan con chicharrón y su cafecito ahí al lado? ¿Ah? Amén, ¿sí o no? ¿No? Entonces, de acá te puedes ir a comer tu chicharrón rico con tu juguito, con tu familia rico ahí, chévere, ¿no? Pero miren, todos deseamos comer este chicharrón rico, porque es un manjar riquísimo el chicharrón, ¿sí o no? Chicharrón de chancho con su grasita y su cafecito, ya, ¿no? Y es rico y todo, ay, ya me dio hambre, ya, ¿no? Pero así como nosotros disfrutamos de los manjares de comida que podemos hacer como este pan con chicharrón, ¿por qué no disfrutamos en leer la palabra de Dios? ¿Ah? Eso debemos hacer. Así como disfrutamos, digamos, de la carne, también debemos disfrutar de nuestra comida espiritual, que es la palabra de Dios. Y eso nos dará conocimiento. ¿Cuántos dicen amén? Al límite, mucho que decir. La enseñanza es interminable y faltaría vida para hacerlo, ¿no? Eso, como dije antes, nunca dejamos de aprender, siempre vamos a aprender algo nuevo, ¿no? Pero aprender algo bueno para aplicarlo a nuestras vidas personales, ¿no? Yo siempre digo a los muchachos, cuando vienen y me hablan, me dicen, pastor, he hecho esto, me pasa aquello. Yo le digo, mira, no mires lo malo, ¿ya? No mires lo malo. Mira lo bueno que puedes sacar de esta situación, ¿no? Porque muchos nos enfocamos, ay, me pasó esto, y lo malo, pero no vemos en qué Dios me quiere hablar a través de esa situación, ¿no? Y yo le digo a los muchachos, mira lo bueno, qué bueno puedes sacar de esa situación. Pero pastor, es una situación mala. Sí, yo sé que es mala, pero trata de sacar lo bueno. Y nos enfocamos en siempre lo malo, ¿no? Entonces, hay que ver que el límite de enseñanza no solamente es en aprendiendo la palabra, los mensajes, sino en las adversidades que pasamos también podemos sacar algo bueno, ¿no? El problema es difícil de explicar, implica hacerles entender a los oyentes, ¿no? Ahora, ese es algo, sí, complicado, ¿no? El problema de que ustedes puedan comprender lo que se hay en esta casa, ¿no? Tenemos un gran maestro que es el pastor Luis, ¿no? Y los demás pastores que estamos, ¿no? Que también tenemos, cada uno, como digo, tiene una gracia especial para enseñar, ¿no? El pastor es maestro y cada uno tiene su forma de enseñar, ¿no? Es lo que Dios le ha dado a cada uno, ¿no? Pero yo digo, ustedes también pueden ser pastores. ¿A cuántos les gustaría un día
que el pastor Luis le diga, mira, ¿sabes qué? Quiero que enseñes el próximo domingo acá, el domingo. ¿Aceptarían el reto o no aceptarían el reto? Nadie aceptaría el reto, ¿no? A ver, ¿a quién pregunto? ¿Pero alguien aceptaría el reto si el pastor dice que predique un domingo acá? ¿Sí? O se hace en la piche, como dije. No es fácil para acá, hermanos. Yo siempre, cuando me toca, el pastor me dice que tengo que enseñar, literalmente tiemblo y tengo temor. No temor bueno, algún temor de hablar algunas cosas que de repente a algunos no les gusta, ¿no? Pero el temor que tengo es el temor a Dios, ¿no? Yo siempre digo, Dios, bueno, úsame y que las palabras que salgan sean de edificación para la gente, ¿no? Pero, como digo, cada uno tiene un problema, ¿no? Por ejemplo, yo a veces cuando estoy escuchando la prédica, estoy escuchando bien chévere y atento y ¡fu! Que ahí afuera van con pollo, ¿no? Eso me pasa, ¿verdad? ¿No? Entonces, ahora se ríen, ¿no? Pero, digamos, a las mamás, a las que están escuchando la prédica, ¿qué cocinaré hoy día? ¿Arroz con pollo? ¿O me iré a comer pollito a la brasa de Rockies, como dice el pastor? ¿No? Pero luego conté un secreto de Rockies, ¿ya? Y el pastor es hincha de Rockies, bueno, pero Rockies no está ni en las 10 pollerías, las mejores pollerías de Lima. Yo le diría, mira papá, tu Rockies no figura ni en las 10, número 1 de las 10 mejores pollerías de Lima, del Perú. No, nadie dice, no, todo eso es comercial, eso está comprado. ¿No? Pero el problema es eso, ¿no? De poder entender y estamos concentrados y muchas veces nos desconcentramos y viene un pensamiento, ¿no? Y se nos va la dirección. ¿Qué tal si en ese momento, o te quedas dormido, por ejemplo, ¿no? Y en ese momento está la palabra clave que Dios tiene para ti. La perdiste, ¿no? Entonces, esa palabra de crecimiento espiritual la perdemos por una distracción. Y eso me pasa a mí, ¿no? Yo no soy, me han dicho, ¿dónde está Alejandra? Que tengo déficit de atención, déficit de atención me he dicho que tengo, según la psicología, ¿no? Por eso, a pesar de eso, nosotros como pastores enfrentamos una serie de ataques, ¿no? Dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, por eso nos cuidamos y tratamos de hacer las cosas bien de que ustedes pueden explicar, ¿no? Yo, como le digo al pastor, es diferente enseñar a adolescentes que enseñar los domingos, ¿no? A los adolescentes ya sí, le hablo al nivel de ellos, ¿no? Y mis primeros inicios como pastor, cuando predicaba los domingos, hablaba como si estuviera hablando para adolescentes, ¿no? Y es diferente, es diferente. Por eso, hay que estar. Ahora, hay una decisión, ¿no? Por decisión personal no entienden lo que se quiere y el mal hábito de no escuchar, ¿no? Ese es un mal hábito que tenemos, creo todos, ¿no? Y eso es lo que quería decir antes, ¿no? Ese déficit de atención que tengo. Yo puedo estar escuchando a alguien que estoy hablando y me distraigo por cualquier cosa, ¿no? Y ahí está, ¿no? Y cuando hablo, por ejemplo, con Ale, siempre me dice, te estoy hablando, mírame, ¿no? Y me distraigo de cualquier cosa, ¿no? Pero es un mal hábito, ¿no? Entonces es como dice, es por decisión personal que no entendemos lo que Dios quiere hablarnos a nuestras vidas, ¿no? Tardos para oír, ¿no? Dice ahí, avanza, descuidarse desinteresadamente y no prestar atención, ¿no? Y ahí vemos un pasaje de la Biblia, Hebreos 2, versículo 1 al 3, ¿no? Dice, y así que debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído, no sea que nos desviemos de ellas, pues el mensaje que Dios transmitió mediante los ángeles se ha mantenido siempre firme, ¿no? Y toda infracción de la ley y todo acto de desobediencia recibió el castigo que merecía. Entonces, ¿qué nos hace pensar si podemos escapar si descuidamos esta salvación tan grande que primeramente fue anunciada por el mismo Señor Jesús y luego que nos fue transmitida por quienes la oyeron hablar, ¿no?
El descuidarse de este llamado o de este nacimiento, ¿no? Es cuando no prestamos atención a las cosas que Dios tiene para nosotros, ¿no? Y eso de ahí, por ejemplo, requiere mucha concentración, requiere que nuestra mente esté concentrada y nuestro cuerpo y nuestros sentidos en lo que Dios quiere hablarnos, ¿no? Es un poco complicado, un poco difícil, sí, pero sí se puede hacer. Sí podemos concentrarnos 20, 30 minutos en lo que Dios quiere hablar con nosotros, ¿no? Escuchar a Cristo no solo significa oírlo, sino también obedecerlo, ¿no? Obedecer lo que dice, ¿no? Dudar de lo que dice la palabra, ¿no? Y eso sí es algo, creo que fatal para nuestras vidas, ¿no? Para nuestro crecimiento y una vida de perseverantes, ¿no? Dudar lo que Dios dice. Por ejemplo, yo siempre digo a los muchachos honrar al padre y a la madre, ¿no? Que es un mandato que Dios nos da, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si no obedecemos? ¿No? ¿No? Eso es, y poner en duda. Y los chicos pueden decir, o cualquiera de ustedes puede decir, ¿y por qué tengo que obedecerlo a mi padre si mi padre fue malo conmigo? ¿No? La Biblia nos habla y es clara que debemos obedecer y honrar a nuestro padre. No nos dice, honra porque es bueno, honra porque te compró todo lo que tú necesitabas. No. Así sea malo o sea bueno, tenemos que honrar al Padre, porque es un mandato de Dios, ¿no? Entonces, poner en duda lo que la palabra dice es ir en contra de lo que Dios dice. Mejor dicho, es ir en contra de Dios, ¿no? Porque la Biblia, las Escrituras, fue inspirada por Dios, ¿no? Endurecer nuestro corazón, ¿no? También eso de ahí, a las circunstancias de la vida que hemos pasado y hemos vivido, muchas veces endurecemos nuestro corazón de una manera, ¿no? Pero la Biblia nos habla de que hasta el corazón de piedra Dios lo transformará en carne, ¿no? Entonces, ¿cuántos de nosotros hemos pasado situaciones adversas? Creo que todos nosotros hemos pasado situaciones adversas, situaciones que no son bonitas para nuestras vidas, ¿no? Entonces, cada situación, como digo, hace que nuestro corazón se endurezca, ¿no? Y yo he escuchado decir, ¿y dónde estuvo Dios en la situación que pasó? ¿No? ¿Dónde estuvo Dios? ¿No? Entonces, a veces hay preguntas y hay respuestas que no se pueden decir, ¿no? Pero en medio de eso, si endurecemos nuestro corazón, es una traba para nuestro crecimiento espiritual, ¿no? Un ratito. Se pasó de nuevo. Acá tenía algo notado sobre las dudas. En este tiempo que vivimos, tanto los niños como los adolescentes están siendo invadidos por esta duda de su orientación sexual, por ejemplo, ¿no? Y ahora han salido un montón de cosas, ¿no? Que hace dudar tanto a niñas como a niños si son mujeres o son hombres, ¿no? Entonces, nosotros como hijos de Dios y como cristianos debemos estar pendientes de qué hacen nuestros hijos, ¿no? De qué tipo de amistades tienen en el colegio, ¿no? Porque en el colegio es donde está. Ahora en los colegios tú puedes ver a niñas agarradas de la mano, ¿no? Antes los hombres que se creen mujeres eran escondiditos, pero ahora ya lo vemos. Y eso es lo que el sistema de ahora quiere implantar y está entrando a la iglesia. El otro día estaba viendo un reel en Instagram de una iglesia que solamente acepta lesbianas y homosexuales, con pareja. ¿Eso es bíblico? Yo lo vi, no le presté mucha atención, pero, o sea, miren a qué estamos llegando. Pero el sistema está atacando a los niños, a los adolescentes en esta identidad sexual, ¿no? Que le llaman la identidad de género, ¿no? Entonces, ahí salió un montón de cosas ahí que puras tonterías nomás, ¿no? Por eso hay que tener cuidado con sus hijos, ¿no?
¿Y a través de cómo lo entrenamos? A través de verdades de la palabra de Dios, ¿no? Por eso hay que cambiar nuestra manera de pensar para poder cambiar nuestra manera de vivir. Endurecer nuestro corazón es la actitud de resistencia, desobediencia y falta de disposición de escuchar y seguir a Dios, ¿no? Esto de endurecer nuestro corazón es ser desobedientes a lo que Dios dice, ¿no? Un corazón endurecido es visto como un obstáculo para recibir la gracia y la dirección de Dios, ¿no? El llamado aquí es evitar la dureza de nuestro corazón que impide la relación con Dios y que rechaza su voluntad, ¿no? Otro, por desobediencia a lo que está escrito. Hebreos 5:9 nos dice, de ese modo Dios lo hizo apto para ser el sumo sacerdote perfecto. Y Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. Miren, la obediencia es una característica de un cristiano. No de una obediencia legalista porque lo dicen los pastores y obedezco, no, sino es una característica de un cristiano, ¿no? Una obediencia amorosa, ¿no? Y confiado en la gracia de Dios, ¿no? Nosotros como pastores y líderes, los líderes, solo somos facilitadores de tomar decisiones. Nosotros no podemos imponer a los chicos o a ustedes que hagan las cosas, ¿no? Porque lo harían de mala gana si les imponemos, ¿no? Si no es, nosotros como líderes y pastores somos facilitadores de que tomen decisiones, ¿no? Y si los muchachos y cada uno de ustedes toma una decisión incorrecta, nosotros nos lavamos las manos, lo aconsejamos, le decimos qué hacer y cada uno de ellos toma su decisión, ¿no? Por eso Jesús mismo dijo, si me aman, obedezcan su palabra. Juan 14:15. Jesús, el único perfecto, su obediencia debemos imitar, ¿no? La obediencia de Jesús fue para nosotros, ¿no? Esa obediencia perfeccionista, digámoslo así, ¿no? La perfección de su obediencia fue la que Jesús hizo cuando vino a la tierra, ¿no? Obedeció todo lo que Dios le dijo. Pero el término perfección significa madurez. Vuelvo a repetir, el término perfección significa madurez. Y ahí es donde debemos apuntar. Ir perfeccionándonos cada día, ¿no? Ir perfeccionándonos cada día, ¿no? Dicen, nuevas son cada mañana, ¿no? Cada mañana trae su nuevo afán, ¿no? Entonces hay que perfeccionarnos cada día. La meta para todos, ¿no? Todos deberíamos enseñar lo que vamos aprendiendo en el proceso de vida y de todo creyente, ¿no? Hebreos 5:12, ¿no? Dice, hace tanto que son creyentes, ¿no? Pongámosle acá, hace tiempo que son miembros de la IBE Callao, que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesita que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Este pasaje es una crítica a los creyentes por su falta de madurez espiritual, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Es esforzarnos y dejar de ser bebés espirituales para dar el siguiente paso y comenzar a ser verdaderos no, sino ser perseverantes y a llegar hasta a tener este conocimiento de la palabra, ¿no? Por eso todos nosotros somos líderes potenciales. Cada uno de ustedes tiene un liderazgo dentro de ustedes, ¿no? Tiene algo que Dios ha depositado, ¿no? Que está en este proceso de construcción o de aprendizaje, ¿no? Por eso le decían antes, ¿a cuántos les gustaría estar acá enseñando un domingo? ¿No? Y muchos se arrugan, ¿no? Porque no es fácil, o sea, no es fácil estar acá, ¿no? Pero es importante, ¿no? Como les decía, yo no he sido uno de los mejores estudiantes, yo tenía miedo en el colegio, ¿no? Y cuando el pastor me decía la primera vez que ibas a enseñar, estaba con miedo, temor y decía, ¿no? ¿Qué decir? ¿Qué hacer? ¿No? Pero en este proceso Dios ha ido sacando ese temor y esa vergüenza quizás que tenía de pararme enfrente de gente, ¿no? Y ese es el proceso
que vamos aprendiendo, ¿no? Pero hay que tomar decisiones que deben ser correctas, ¿no? El miedo nos vuelve niños, ¿no? Y por eso nos da miedo crecer espiritualmente, ¿no? Cuando uno comienza a crecer espiritualmente, también toma responsabilidades, ¿no? Como cristianos, ¿no? Entonces, hay algunas cosas que se deben cumplir en AIB Callao, ¿no? Que es el proceso que Dios ha depositado en el pastor, ¿no? Por ejemplo, estar en su hogar, la escuela, sus diezmos, el discipulado, ¿no? Y todo eso, ¿no? Vivir una vida íntegra, ¿no? Y eso es una disposición del corazón que debemos tener, ¿no? Hermanos, verdad que sí se puede, ¿no? Yo el otro día hablaba con el pastor, bueno, hace un tiempo le decía, papi, ¿a ti no te gustaría tener la iglesia llena todos los domingos? No, Daniel, me dijo, sí. A mí no me gusta, sí me gustaría, pero no es mi afán. Mi afán es de que ellos crezcan espiritualmente, ¿no? Que crezcan, que perseveren y sigan perseverando, ¿no? Entonces, mírenme, el pastor ha diseñado este trabajo dentro de la iglesia, que es la escuela, el discipulado, la escuela ministerial y todo lo demás, ¿no? Que es un proceso para que ustedes puedan crecer espiritualmente, ¿no? No que el pastor quiere, si no hiciera nada, ay, que llamen a más gente y la iglesia crezca. Pero lo que el pastor ha puesto en el corazón de Dios es que ustedes crezcan y se fortalezcan espiritualmente, ¿no? Entonces, eso es la meta para todos, ¿no? ¿Deberíamos ya estar enseñando en otros lugares? Sí, ¿no? Pero eso depende de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, cuando nosotros determinemos, vamos a encontrar el propósito para el cual Dios nos ha diseñado para estar aquí en la IBE Callao, ¿no? Por eso la meta es enseñar para todos, ¿no? Enseñar en este proceso de vida. Un problema común, ¿no? A pesar del tiempo, siguen siendo niños que necesitan de lo básico y lo fundamental, ¿no? El problema es que no hacemos lo correcto aún sabiendo que debemos hacerlo, ¿no? Por eso, hermanos, ya no somos niños espirituales, ¿no? Para seguir pidiendo esa lechecita, pastor, deme lechecita fresca, chiquita, nomás, no tan fuerte, ¿no? Entonces, no, ya somos cristianos maduros, ¿no? Que tenemos años, ¿no? Muchos de nosotros tenemos años en la vida cristiana y tenemos conocimiento, mucho conocimiento de Biblia, mucho conocimiento de esto, mucho conocimiento de aquello, pero no lo practicamos y no aplicamos a nuestras vidas. Entonces, ¿de qué nos sirve tener ese conocimiento? Es como Pablo, ¿no? Que tenía este conocimiento errado del Mesías. Muchos de nosotros también tenemos ese conocimiento errado, ¿no? ¿De qué nos sirve saber toda la Biblia si no vamos a aplicar lo que está en la Escritura? ¿No? Y eso es el límite hasta donde yo quiero llegar. El límite, yo quiero ser hasta acá y no quiero crecer más. Por eso ya no somos niños. ¿Por qué? Porque es inexperto en la palabra, que no está capacitado para tomar decisiones adecuadas. Por eso muchos de nosotros tomamos decisiones equivocadas en nuestra vida, ¿no? Entonces debemos aprender a madurar y estar en el conocimiento de Dios para que podamos tomar las decisiones correctas, ¿no? Yo en mi vida, desde que estoy en iglesia, hermanos, he cometido muchas burradas, sí, ¿no? Y quizás las siga cometiendo, pero en primeros años, ¿qué cosas no he hecho? Burradas tras burradas las he hecho, ¿no? Porque estaba en mis primeros años de aprendizaje y todo lo demás, ¿no? Entonces, el proceso de aprendizaje es que si cometamos 2 burradas un tiempo, al siguiente solamente cometer una. Y después seguir y ya no seguir cometiendo las burradas, ¿no? Ese es el proceso de aprendizaje, ese es el proceso de crecimiento, ¿no? Y no quedarnos solamente en un lugar y nada más, ¿no? ¿Por qué? Porque es un bebé que depende de otros para vivir, ¿no? Y yo hablaba y preguntaba en la mañana, ¿ustedes piensan que la dependencia de algo o de alguien es bueno o es malo? ¿Quién me responde? ¿Es malo o es bueno? ¿Ah? ¿Es malo o es bueno la dependencia de alguien? Es malo, ¿sí o no? Nuestra única dependencia no debe ser
a una persona, ¿no? O algo. Nuestra única dependencia debe ser de nuestro Dios, ¿no? Porque de Él viene todo. De Él nos da lo que nosotros necesitamos, ¿no? Entonces, si nosotros dependemos de alguien, eso se llama inmadurez, ¿no? Porque no aplican las verdades fundamentales que están en su vida, ¿no? De depender de Dios. El compromiso con Dios saca a las personas de su zona de comodidad. Un comprometido con Dios saca a las personas de su zona de comodidad, ¿no? Y es lo que decían antes, ¿no? Muchos nos acomodamos, yo quiero hacer esto en la iglesia, yo quiero hacer aquello, no hago esto porque no. Estamos acomodando a nuestra manera dentro de la iglesia. Pero un comprometido con Dios sale de su zona de comodidad y hace lo que Dios dice que hagamos, que es a través del pastor, ¿no? Así que nuestra única dependencia es de Dios. Ahora, la pregunta sería, ¿qué eres ahora? ¿Eres un oyente de la palabra? ¿Eres un creyente de la palabra? ¿Eres un discípulo de Dios o eres un ministro de Dios? Oyente de la palabra es aquel que solo viene, oye, ¿no? Y no aplica las verdades a su vida. Le entra por un oído y le sale por el otro, ¿no? El creyente de la palabra es aquel que cree en lo que Dios dice en su palabra y aplica a su vida espiritual, ¿no? Un discípulo es ser un seguidor de Dios. Discípulo es seguidor, ¿no? Que a pesar de todas las pruebas, sigue firme en el caminar de Dios, ¿no? Los discípulos de Jesús seguían a Jesús y mira cómo aprendieron, ¿no? Por eso discípulo significa seguidor de Dios. O eres un ministro de Dios. Carlos, sube. Ministro es cuando ya estás enseñando a otros la palabra, no solo con eso, sino con nuestro estilo de vida adecuado. ¿Ya pueden ir subiendo todos, por favor? ¿No? Entonces, yo más o menos digo, ¿en qué nivel estamos nosotros? ¿No? Muchos de nosotros, y perdóneme si es así o si no es así, muchos estamos solamente en creyente de la palabra, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Llegar a ser ministros de Dios. Que Dios use nuestras vidas para poder cambiar la vida de otros, ¿no? Porque, hermanos, mientras no cambiemos muchas cosas de nosotros, solamente vamos a ser oyentes de la palabra, ¿no? Para poder cambiar nuestra vida y cambiar nuestro entorno. Yo los muchachos, por ejemplo, cuando hablan conmigo, me dicen, pastor, mi papá no viene a la iglesia, no quiere venir a la iglesia. Y yo le digo, ¿y cómo te comportas en tu casa? Se queda callado. Es que tú tienes que demostrar que eres un cristiano y vienes a la iglesia y tienes que mostrar lo que vemos acá, tu papá debe verlo en tu casa, le digo yo. Y cuando tu papá vea cambios en ti, tu papá va a tener ganas de venir a la iglesia. Porque mientras tú no cambies en tu casa, tu papá no va a venir a la iglesia. Entonces eso solamente es un oyente de la palabra. El creyente es creer en lo que Dios tiene, ¿no? Yo le digo a los chicos, ora, pídele a Dios que Dios toque el corazón de tus padres y cambie, ¿no? Eso es, pero primero los cambios empiezan en ellos, ¿no? Yo desearía que todos fuéramos discípulos de Dios, ser un verdadero seguidor de Dios, ¿no? Y que apliquemos todo lo que Dios dice en su palabra y llegáramos a ser ministros, ¿no? Donde podamos compartir su palabra, ¿no? Yo también digo, ¿no? Los chicos, le digo, en tu colegio, por ejemplo, ¿cuántos saben que son cristianos? No, nadie sabe. Que les da vergüenza decir que son cristianos. En su trabajo, en su universidad, en sus estudios, a los que son mayores, ¿saben que son cristianos? Los muchachos, digámoslo así, se avergüenzan de decir que son cristianos, ¿no? Pero la Biblia nos dice que yo no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios, ¿no? Debemos ser y llegar a esto de ser ministros de Dios. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Ahí viene la respuesta. ¿Qué tenemos que hacer? ¿No?
Y ahí está. Número 1, congregarse de modo persistente. ¿No? Número 2, involucrarse en el discipulado. El congregarse de modo persistente es que todos los días vengamos, ¿no?, a lo que tengamos, a todas las actividades que tenemos dentro de la iglesia, ¿no? De poder seguir constantes y firmes en este caminar de vida cristiana, porque no es un caminar fácil, hermanos, ¿ah? La vida cristiana no es, ay, que es color de rosa. No, es una vida de sacrificio, y lo vemos en Pablo, ¿no? Cómo sufrió cuando él tuvo el pleno conocimiento correcto de lo que Dios era, ¿no? Y todo lo que sufrió, encarcelado, golpeado, ¿no? Y el texto que veíamos al inicio, ¿no?, que he peleado la buena batalla, la Biblia nos enseña más o menos que era en sus últimos tiempos de Pablo, ¿no? Y él esperaba el galardón. ¿Qué galardón? Cuando lleguemos a la presencia de Dios y Dios nos diga, hiciste bien las cosas, hijo, por eso ven y disfruta del cielo. Ese es el galardón que debemos esperar. Involucrarse en el discipulado, ¿no? Ya tenemos esto instalado, participar de escuela ministerial, disposición plena de servir, y esto es importante, ¿no? Necesitamos maestros para niños, necesitamos para la cuna, ¿no? Necesitamos sugieres, porque cada vez disminuyen los sugieres, ¿no? Necesitamos gente que tenga disposición de servir dentro de la IB Callao, ¿no? Y esperar la promoción de Dios, ¿no?, que es cuando estemos en el cielo. Uno de ustedes dirán, ¿y por qué meto mucho a los chicos, adolescentes? Porque trabajo con adolescentes y jóvenes, ¿no? Uno de los pagos para mí como pastor de adolescentes y jóvenes es ver la vida de un chico restaurada, es ver la vida de un chico que está tratando de hacer las cosas bien. Como adolescente no va a cambiar de la noche a la mañana, pero está en ese proceso de aprendizaje y los padres tienen que tener paciencia con sus hijos, ¿no? En Kauai, que hemos tenido hace un tiempo atrás, yo de parte de Dios dijo que no iba a orar por nadie, o sea, ni iba a imponer manos, nada por el estilo, ¿no? Que Dios iba a hacer su mover solo y todo, ¿no? Y un momento de administración, mi mirada se fue con un chico y Dios me dice, ora por él. Fui la única persona que me acerqué a orar por él. Y oré, le dije lo que Dios me dijo que le dijera, nada más. El día sábado, después del bautizo, el chico se me acerca y me dice, pastor, ¿por qué ore por mí? Porque Dios me mandó que ore por ti. Pastor, me dijo, era la respuesta que yo necesitaba de parte de Dios. Y para mí, eso fue el pago de todo mi Kauai. El escuchar que Dios habló al corazón de un chico, ¿no? Ese es el premio del servicio que yo hago al menos, ¿no? El ver que Dios habló al corazón de un muchacho, ¿no? Y es por eso de que nosotros debemos involucrarnos más en la iglesia, estar en oración, leer la palabra, ¿no? Y una de las cosas que no nos deja crecer espiritualmente es qué hay en nuestro corazón. ¿Qué es lo importante? ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Hay resentimiento? ¿Hay amargura? ¿Hay falta de perdón? ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón? Por eso debemos escudriñar cada día nuestro corazón para sacar aquello negativo que es lo que estanca nuestro crecimiento, ¿no? Y poder disfrutar de lo que Dios tiene para nosotros, ¿no? Cosas buenas, maravillosas, porque la palabra nos dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Buena, agradable y perfecta. Esa es la voluntad de Dios. Yo siempre digo, estamos en este lugar es por la voluntad de Dios, ¿no? Es buena, agradable y perfecta. ¿Qué tal si se ponen de pie, por favor? ¿Qué tal si ahí donde está cierra sus ojos y escuchemos esta canción, ¿no? Escuchemos esta canción
para que Dios pueda hablar a nuestros corazones, ¿no? Y poder sacar aquello que está perturbando nuestra vida. Una de las cosas que siempre digo, escuchemos la canción no con nuestros oídos, sino con nuestro corazón. Escuchemos esta canción con nuestro corazón. Señor, escudriña lo más íntimo de sus corazones y saca aquello que estorba en sus vidas. Siempre Dios ha estado a tu lado, guiando tu camino y cuidando tu camino. Volvamos.
Padre, en esta mañana oramos por la beca de ingreso a la Universidad de Ítalo, Padre, que tú puedas cumplir el anhelo de su corazón, de que pueda ingresar y agarrar esta beca. Señor, oramos por Graciela, para que pueda conseguir un trabajo, Señor, o emprender un negocio, Padre. Bendice la vida de Graciela, Padre, y bendice la vida de tus hijos en esta mañana, Padre. Señor, de que ellos puedan seguir este proceso de aprendizaje, Padre, que sigan perseverantes en este caminar de vida cristiana, Padre, y que alcancen la meta, Señor, que tú has destinado para ellos y ese propósito divino para el cual tú los has llamado a esta tu casa, la Ibe Callao. Lo bendecimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice, amén.